Boa tarde, todas e todos. Primeiramente, agradecer aos organizadores. Quisiera agradecer a los expositores del evento por esa oportunidad y asesoría técnica. El futuro es ahora. La sociedad, el sector forestal, los pueblos indígenas, poblaciones tradicionales, su conocimiento y la ciencia comprometidos pueden construir un real manejo de florestas, bosques tropicales, además de la protección de las forestas y viendo las actuales demandas para las generaciones futuras. Eso no es solo para el sector forestal, pero hay una cooperación intersectorial para soluciones a nivel de paisaje. En esta sesión serán presentados y discutidos los principales caminos para apalancar el manejo forestal de Amazonia. El hilo conductor será el plan estratégico del Foro Forestal de Amazonia y la agenda positiva para el manejo forestal de la Embrapa Amazonia Oriental y sus socios. Los temas seleccionados de personas invitadas van a conducir a la discusión de los principales elementos para el presente y el futuro del manejo forestal sostenible en la región. Fernanda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Milton, la Embrapa Amazonia Oriental, por estar junto con el Foro Forestal y el Diálogo Forestal, organizando la Asociación Técnica sobre los caminos posibles para el manejo sostenible en Amazonia. Soy Fernanda Rodríguez, secretaria ejecutiva del Diálogo Forestal en Brasil e interinamente ocupo el cargo de ejecutiva del foro. Hablando sobre nuestras organizaciones, el Diálogo Forestal es una iniciativa que hace 15 años trabaja en Brasil a través de foros regionales, juntando empresas, asociaciones civiles, investigación, pueblos indígenas, pueblos tradicionales, alrededor de cuestiones relevantes para de los bosques y creación de soluciones colectivas. El diálogo forestal fue inspirado en The Forces Dialogue, que es basado en la Universidad de Yale y hace 20 años contribuye para la construcción de soluciones para los retos que se presentan en ese contexto de los bosques. En Amazonia, el diálogo forestal inició este año, derivado de una iniciativa que se llama Diálogo del Uso del Suelo, o LUD, que es la sigla para esa iniciativa. El Foro Forestal de Amazonia cuenta con 75 participantes de diversos segmentos del sector forestal y se reúne mensualmente. Nosotros entonces elaboramos de forma conjunta un plan estratégico de acciones que abarca 14 objetivos estratégicos y 58 acciones para la promoción del manejo sostenible y una construcción de soluciones para la Amazonia. La misión, voy a leer aquí para nosotros, que es muy importante, del Foro Forestal de Amazonia es ser un espacio de diálogo de todos los aspectos y promover construcción colectiva de soluciones para el desarrollo sostenible de Amazonia. En esta sesión, durante el Global Landscapes Amazonia, tendremos invitados y invitadas muy especiales para discutir ese reto que es el manejo sostenible del bioma. Vamos a empezar con María Margarita da Silva, que es comunitaria del estado de Pará
e integrante de la Red Mujer Forestal. Después tendremos a Alison Castillo del IEB, que también ocupa la silla de secretaria ejecutiva del Observatorio del Manejo Comunitario Familiar. Él va a hablar un poco sobre la diversificación y aumento de producción en Amazonia. Y es importante, Margarita va a traer un poco de la visión sobre los principales retos para la participación social para la gobernanza forestal. Después tendremos Lucas Masmeira de Embrapa, que hablará un poco sobre el manejo por especies. Es una estrategia sostenible. Seguimos con la presentación de Daniel Bentis, de la Asociación de las Concesionarias Forestales, que hablará sobre el manejo forestal maderero en áreas privadas, los retos para el aumento de la producción legal. Y terminaremos las presentaciones de 10 minutos cada una con Shai Valila Sosheki Surui, que es del Movimiento de la Juventud Indígena de Rondonia y de la Asociación Etnoambiental Carimbé. Hablará sobre indígenas y manejo forestal. Y tendremos una sesión final de cerca de 30 minutos para preguntas, respuestas, interacción de los que participan en nuestra sesión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a invitar a Margarita Ribeiro da Silva, que hablará con nosotros a través de un video que ella grabó para esta ocasión. Y luego complementará y pondrá más elementos dentro del tema de la participación social y sus principales retos. Margarita, la palabra es tuya. Video de Margarita, por favor. Me llamo María Margarita, soy de la Reserva de Garañón. Estoy aquí, en ese foro, participando a través de la Red Mujer Forestal. Pero antes de hablar de mi participación, me gustaría decir que recibí un premio en 2017 por haber idealizado con los colegas un plan de manejo forestal de uso múltiple, sostenible, en un área protegida, que es esta reserva, y implantado para que funcionara y pudiéramos construir una legislación estadual, nacional, municipal, y por haber hecho toda la articulación de ese proceso. Hoy tenemos un plan de manejo comunitario, una asociación comunitaria hace 25 años, una cooperativa y un producto forestal certificado con el sello FSC. Por eso gané ese premio en 2017. Pero quisiera hablar y decir que el uso de los recursos naturales es muy importante. Es a través de los bosques que hacemos nuestras casas, que hacemos nuestros transportes. El primer plan de manejo había una mujer y logramos comprobar que las mujeres saben hacer gestiones, saben comercializar, saben hacer inventario forestal, remanejo, que saben tirar con motosierra un árbol si necesario, y todo el proceso de los recursos nacionales de ríos y florestas y bosques. Pero es un desafío, es un reto tener que dejar nuestros hijos salir detrás de información, de hacer procesos de discusión en las escuelas, conferencias, seminarios. Es difícil también para que el joven participe. Es difícil porque nosotros no tenemos una educación inclusiva. Lo que podemos lograr en la comunidad es el primer grado, digamos, a la primaria, a la quinta serie. Y necesitamos conocimiento para todo, para sembrar, para cosechar, extraer.
y la pedagogía que ofrecemos no nos contempla y no nos representa. Entonces necesitamos un nuevo idioma. Yo necesito ir a un foro. Yo fui a Alemania a recibir mi premio. Me moría de miedo de pasar hambre por no hablar otra lengua. Eso es un reto para nosotros, no saber otros idiomas, otros países, no saber, no tener una formación académica. Eso es un gran desafío para nosotros. Y yo espero que un foro como ese podamos invertir no solo en el fortalecimiento de la cadena productiva, pero también en la calificación de las personas que viven ahí. Necesitamos ingenieros forestales, ingenieros agrícolas, agrónomos y muchas cosas que no tenemos. Es insuficiente conocimiento para todo. Tenemos el conocimiento tradicional que tiene que ser insertado en el otro conocimiento. La asistencia técnica es un gran reto para nosotros, porque no tenemos todavía lo que necesitamos y todo está muy tercerizado. Necesitamos equipos para hacer extracción, implementación de recursos naturales, no solo del maderero. Necesitamos construir un calendario para incluir todas las actividades. Y en tratándose de Amazonia, es una gran diversidad. Tenemos pez para comer, para vender, para ornamento. Tenemos criación. Tenemos un potencial enorme para crear bubalinos, pero que tiene que ser construido una bubalinocultura de la del búfalo. Tenemos agricultura de subsistencia, un bosque inmenso. Entonces yo veo en ese foro una gran oportunidad para que podamos apalancar esa idea, esa fuerza, esos compañerismos de todos los que participan del foro, para que no esté solo en el habla, en el discurso, para que se garantice el equilibrio de todo y usando recursos naturales. Ese es mi recado, mi mensaje, mi participación de nuestros retos aquí en Amazonia. Quisiera felicitar a todos por la iniciativa de haber creado ese foro de discusión. Lástima que no podemos estar cuerpo a cuerpo presentes solo a través de esa forma que estamos haciendo ahorita, un audio, video, y esperemos que eso pueda cambiar en breve y que podamos estar firmes y fuertes, unidos, para que juntos podamos ser más fuertes. Gracias. Por trazer os sons. Por traer esos sonidos y el aire de nuestro bosque para nuestra sesión. Ahora voy a invitar a Margarita para que en vivo entre y haga algunos comentarios sobre ese asunto tan importante, que son los retos en la participación social. Margarita, por favor, la palabra está contigo. Creo que Margarita está experimentando algunos problemas de conexión y así en cuanto ella llegue nuevamente, vamos a hablar con ella para que nos dé comentarios adicionales. Ahora entonces, para dar una secuencia a nuestra sesión, voy a convidar a Alison Castillo, que es de la UIB y del Observatorio del Manejo Florestal. Bienvenida, Alison. Hola, muy buenas tardes a todos. Tengo la responsabilidad de hablarles un poco sobre la diversificación para la producción del manejo forestal comunitario y familiar en Amazonas. Quería comenzar agradeciéndole a Fernanda y Milton con la conducción y organización de esta sesión, pero también agradecer a todos aquellos que están con nosotros y saludo a los otros presentes en la sesión. Margarita, muchísimas gracias por lo que has dicho y facilita muchísimo más el entendimiento de lo que intentaré presentar ahora.
Rápidamente, el UIB es una organización no gubernamental del campo socioambiental y trabaja, entre otros asuntos, con el tema del manejo forestal comunitario. Hoy el UIB y su secretaria ejecutiva del Observatorio del Manejo Forestal Familiar, una red con actualmente 50 miembros, en donde aproximadamente el 60% son organizaciones entre asociaciones y cooperativas de base comunitaria. Los otros miembros son organizaciones de investigación y de representación política y asesoría, en donde tenemos universidades, institutos federales, instituciones de investigación como Embrapa, entre otras organizaciones no gubernamentales como NASOM, Conservación Internacional, y Maflora, Instituto Bosque Tropical, entre otros, y comprometidos con el desarrollo sustentable de las comunidades amazónicas y que creen que el manejo forestal comunitario es una alternativa viable en contra de la deforestación y supresión de los recursos naturales de nuestros biomas, especialmente en la Amazonia. Me gustaría comenzar con el concepto del manejo forestal comunitario. Puedo decirles que representa la diversidad de modos y escalas de manejo practicadas en bosques comunitarios por comunidades indígenas, seringueiros, folones, productores familiares, aguas y extractivistas en general, de forma colectiva y de manera individual. Es decir, que hablamos del manejo y del uso sustentable de los recursos naturales, pero también hablamos de la existencia de comunidades y bosques. Y observando Brasil, ¿qué bosques son estos? Si observamos los datos del Registro Nacional de Bosques Públicos en el Servicio de Bosques en Brasil, tomando todos los biomas, tenemos algo alrededor de 311 millones de hectáreas destinadas a bosques públicos en Brasil, teniendo que más del 90% de ese total se encuentra en la zona del Amazonas. Y para que tengamos una idea de esa extensión, 311 millones de hectáreas en bosques públicos es el equivalente a 36% de todo el territorio nacional. Es decir, que Brasil, ese país continental, tiene el 36% de su territorio actualmente ya destinado sobre bosques públicos. Y si continúo analizando esos datos del Servicio de Bosques en Brasil, voy a identificar que de esos bosques públicos ya destinados, tendré un 15% destinado a bosques públicos estatales. Tendré más o menos un 20% destinado a las unidades de conservación federal. Y tendré alrededor del 38% destinados a los sectores indígenas. Es decir, que llego a un 73% de todo ese territorio actualmente ya destinado a la gestión colectiva de comunidades diversas y con potencial de trabajo para el manejo forestal comunitario. Y aquí estamos hablando de cadenas productivas diversas, en donde tenemos no solo el potencial, sino también la experiencia consolidada con madera, aceites, peces, semillas, frutas y diversas otras cuestiones. Es decir, que con un potencial gigantesco y que todavía es extremadamente poco explotado de manera sustentable, teniendo como base la organización social y el protagonismo de las comunidades que conviven, se reproducen y actúan como los principales guardianes de esta sociobiodiversidad. Y los datos de la Organización Mundial de Aduanas, que cuenta con información de 75.000 productos y que reúne información sobre todo lo que se produce, se exporta e importa por todos sus asociados, sus países asociados, indican que de los países con bosques tropicales, en donde Brasil
tiene el 60% del Amazonas, lo que equivale a cerca del 35% de los bosques tropicales en todo el mundo, contribuyen con menos de 0.2% de los productos comercializados con origen en estos bosques. Es decir, que necesitamos cambiar urgentemente ese escenario, porque eso garantiza el desarrollo económico justo socialmente, económicamente viable y sustentable ambientalmente. Entonces es un potencial gigante, pero que necesita de mucho apoyo para un desarrollo estructurado de esas cadenas. Y el UIEB y el observatorio tienen una estrategia de actuación enfocada en el desarrollo de esas comunidades. Se necesitan ser los protagonistas de esos procesos. Necesitan desarrollar trabajo en las cadenas productivas de la sociobiodiversidad, que pasa por la necesidad de fortalecer las organizaciones que representan esas comunidades. Y la estrategia del observatorio y del Fondo Forestal de Amazonas es pactar acciones viendo el fortalecimiento de prácticas de manejo forestal, pero también hay la necesidad de que está llena de, con la necesidad de, y todas las especies están en las actividades de manejo comunitario. Necesitamos garantizar acciones básicas con asistencia técnica y crédito, y son dos estrategias de empoderamiento que garantizan dependencia de la comunidad para desarrollar sus comunidades en esas actividades. Voy a regresar, que estamos viviendo un momento difícil para la sociobiodiversidad brasileña. El acto de la deforestación, focos de calor, supresión de derechos y ataques directos a los pueblos y comunidades indígenas, y necesitamos el fortalecimiento y alternativas para el manejo forestal comunitario. Es decir, que la perspectiva es fortalecer la misma comunidad como estrategia viable a todos esos enfrentamientos. Disculpa, estoy teniendo problemas con el sonido. Essa estratégia de fortalecer o manejo florestal comunitário e as suas cadeias produtivas, que nós já identificamos que são extremamente diversas e com um potencial gigante, perpassa pela necessidade de nós fortalecermos las organizaciones comunitarias. Ellos son los protagonistas de su historia y de superar las dificultades que Margarita nos dijo en su primera postulación. Esperemos poder debatir un poco, y en resumen, esos serían algunos elementos que quisiera destacar sobre el problema forestal en Amazonia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias. Y ahora, Margarita, ¿estás con nosotros? Me gustaría llamar a Margarita para que pueda complementar lo que nos dijo, tomando un poco ese gancho que Alison nos trajo. Muy bien, muchas gracias por traer esos elementos tan importantes sobre el manejo forestal familiar comunitario. Buenas tardes, Margarita. Qué bueno que estás con nosotros en vivo. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes desde el Amazonas. Buenas tardes, Brasil y todos los países presentes. Fernanda, quería decir que tratándose de los desafíos principalmente de la mujer, es que esa actividad forestal es una actividad considerada masculina para machos, y probamos que no es así.
Pero eso es una cuestión cultural y es un reto muy grande para nosotros. Es un desafío que tener que visitar la comunidad y pasar 4 horas para llegar a la sede del municipio. ¿Hola? Sí. Puedes continuar, Margarita. Entonces, llegar al municipio es una dificultad tener que dejar a los hijos para participar de esas discusiones. La educación, no sabemos hablar otros idiomas, no sabemos hacer un proceso de ingeniería, un proceso técnico. Y esa es una dificultad para las mujeres. Y ahora, principalmente, por cuestión de la COVID, llegó a quedar todavía más difícil que participemos, porque no nos podemos reunir. Y como no tenemos acceso a la informática, y esa situación virtual es muy nueva para nosotras, quedó todavía más difícil poder comunicarnos. Eso es lo que me gustaría decirles a ustedes, que aquí en la zona amazónica tenemos muchas dificultades para participar. Entonces, la participación social en ese proceso de gobernanza forestal necesita ser todavía mayor y mejor. Muchas gracias, Margarita. Excelentes puntos que nos has expuesto. Y en un poco de tiempo, en nuestra sesión de discusión, que vamos a abrir el micrófono para tener una conversación abierta sobre los sistemas con la participación de las personas que están en nuestra sesión. Vamos a profundizar en algunos de esos puntos que has mencionado. Desde ahora, que les invito a mandar sus comentarios y preguntas en el chat. Hay un espacio en el lado derecho de la pantalla, den clic en comentarios y ya pueden empezar a comentar y preguntar, porque en poco tiempo tendremos una ronda de conversación para hablar sobre los temas que hemos traído a esta sesión. Ahora vamos con Lucas Macé, que es ingeniero forestal de Embrapa, Amazona Oriental. Él irá a hablar sobre el manejo por especies, una estrategia sustentable. Lucas, muy bienvenido. Por favor, siéntete libre de hacer tu presentación. Fernanda, muchas gracias por la invitación, gracias a Milton. Es muy importante tener este debate junto con ustedes, gracias por todos los que están viendo y participando, nuestros colegas que están juntos con esta discusión. Y voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Yo, como Fernanda dijo, soy ingeniero forestal, soy investigador de Embrapa y profesor del programa de posgraduación en Ciencias Forestales de Brasil. Para que comencemos con esta discusión, el primer punto que me gustaría llevar a la mesa, que es el más importante y que tal vez... permítanme aquí regresar un poquito. Listo. Es el concepto del manejo forestal brasileño. Tal vez seamos uno de los pocos países que hemos conceptuado esto. Entonces, por eso es que lo traigo, porque toda esta discusión que tenemos, cuando hablamos con la sociedad sobre esto, a pesar de que aquí seamos un grupo que sepamos de esto, es importante tener ese concepto en ley. Claramente dice que la producción habla de la conservación y de los múltiples productos que debemos trabajar para esta actividad, para el manejo forestal. ¿Qué es eso? Para que tengamos una actividad económica, si no tenemos interés con la producción, no deberemos estar en un manejo forestal. Tiene como premisa la producción y conservación del bosque. Y para nosotros que trabajamos con el manejo forestal, la hipótesis científica es que el manejo forestal es sustentable. Entonces, ¿por qué es que los estamos haciendo? Estamos probando esa hipótesis y con diferentes personas, sea con la ciencia o sociedad que ejecuta el manejo forestal. Los retos para que hagamos un manejo forestal que sea por especie es cómo es que podríamos probar esa hipótesis de sustentabilidad. Tiene 4 aspectos. Voy a traer esos 4 aspectos y cada uno de manera separada. El primero es el aspecto científico, el segundo es técnico, el tercero es institucional y el cuarto
se llama civilizador. El punto de vista científico, nuestro principal reto es la definición del objeto de estudio. ¿Cuál es el bosque que estamos estudiando? ¿Cuál es el bosque que estamos colocando en el manejo forestal? ¿Es un bosque antiguo, con árboles circulares, algunos de los árboles por miles de años, y que vienen a tener una producción de madera por muchas generaciones? La producción es limitada en el espacio, en donde apenas ocurre bosques amazónicos, en donde podríamos tener un manejo forestal en Amazonas. Entonces es limitado en su espacio y es ilimitado en el tiempo. Creemos que es sustentable y que la producción es continua e ilimitada en el tiempo. Entonces, si la producción tiene una vocación y si es limitada, tiene una vocación para generación de un bien vivir. No tiene una vocación para atender una demanda de madera infinita. Si esa premisa es cierta, entonces debemos, que todos los estudios que llevemos a cabo, debemos comenzar analizando esto. Traje un estudio que estamos recientemente discutiendo, publicado por un grupo de colegas sobre la sustentabilidad en la concesión forestal. Esas discusiones, si no creemos que el bosque tiene una limitación, entonces, a pesar de que ello sea irrefutable, los datos sean claros y que nos muestren la dinámica del bosque, las conclusiones pierden sentido si decimos que las concesiones forestales en el bosque amazónico no va a suplir una demanda infinita, no lo hará. Tiene sus limitaciones. Entonces, la premisa de base, de entrada, es importante. Y eso nos lleva a pensar cómo conseguir esos informes de manejo por especie. Básicamente es un trabajo hormiga, tenemos centenas de especies y para cada una de ellas necesitamos conocer procesos. Traje estas gráficas para ver cómo crece cada especie y cuál es su tamaño. Entonces, si no lo conocemos esto, no podremos hacer un manejo forestal para cada una de esas especies para respetar su dinámica, y eso tendrá un impacto en la conservación del bosque y en su producción. En cuanto al aspecto técnico, el desafío principal puede ser, ahora vamos con el segundo aspecto, es movilizar los recursos financieros y humanos para atraer nuevas cuestiones. Por causa de asuntos del momento, ¿quién no vivió ya esto? Temas como el carbono, cambio climático, restauración forestal, economía. Cada vez esos temas nos lleva a recursos financieros, se lleva a recursos humanos, el grupo de investigación o las personas que trabajan con el manejo cambian. Y entonces el manejo es una actividad capaz de restaurar el carbono, evitar cambios climáticos y rehabilitar la economía. Entonces es una actividad transversal. Lo que necesitamos movilizar son recursos humanos y a la sociedad para discutir y estar promoviendo el manejo forestal. Si eso sucede, tengo aquí algunos ejemplos de herramientas como iniciativas públicas, como la herramienta MOAPI, el buen manejo, el sistema de cadena de vigilancia forestal y algunas herramientas de planeación. También de monitoreo, iniciativas públicas, Emerter, Mata Nativa, Emerter, iniciativas de Embrapa, iniciativa privada para hacer un monitoreo de parcelas permanentes de la dinámica de esas áreas y usar drones y tener una cronología para conocer cada aspecto de la dinámica de cada especie. Y también podremos evolucionar en la situación forestal. Aquí traje dos fotos de un colega que prueba dos máquinas pequeñas. Y necesitamos innovar, los impactos siguen siendo grandes, nuestra estructura forestal, perdemos áreas de producción y necesitamos innovarlo. No podemos utilizar Skiver, es una máquina que se creó hace mucho tiempo y hasta ahora no ha traído ninguna innovación y trajimos un impacto inducido y nos permitió tener esa exploración y no podemos avanzar, entonces necesitamos innovar. Traje estas fotografías para ilustrarlo. Tenemos ahora grúas más grandes incluso que carros de 60 metros de altura que fácilmente pueden colectar árboles uno por uno. Entonces necesitamos innovar. La explotación forestal debe ser sin ningún impacto, de impacto cero.
Debemos tener nuestro stock de árboles y especies en el bosque. 2 puntos técnicos para la certificación botánica. No es posible que hacemos un manejo forestal y colocarlos todos esas especies en un solo pastel. Y ahora estoy trayendo a ustedes el lanzamiento de un libro que estamos haciendo actualmente de los árboles del manejo forestal del PDS en Jatobá. Entonces ese es un grande reto y esperemos que podamos avanzar. Y finalmente necesitamos tener un sistema de manejos adaptados. Tenemos tener una producción por incremento. No necesitamos esperar 35 años para regresar al mismo lugar. Si el bosque está siendo conservado y produce, podemos hacerlo cada año. Una producción de árboles muertos después del impacto. Perdemos árboles, un sistema de manejo que lleve en consideración la población tradicional, poblaciones originales. En realidad los sistemas actualmente de licenciamiento es solo uno, entonces necesitamos observar los sistemas de las cosas que no afecten las poblaciones originales y adaptar el licenciamiento a esos manejos y ver esos manejos. Ya existen. ¿Para qué una comunidad o una familia va a vender madera si ya el manejo puede ser por especie, para aquella especie de ese tamaño, para una producción directa de barcos, un manejo por renta o por ingreso? Si una familia quiere un valor de ingreso, vamos a vender madera para generar X ingreso para cada familia por año. Y el manejo puntual de árboles con alto valor, tenemos que hacer una recolección muy precisa, con características únicas, para conservar la estructura de ese bosque y conservar lo más posible. El stock en pie debe ser conservado lo máximo posible para llevarlos a los siguientes siglos. Los 2 puntos finales, estoy acabando los aspectos institucionales y generacionales. El institucional, el principal reto es no estar solo. Eso es lo más importante. No podemos estar solo para hablar del manejo forestal. Los ejemplos aquí, en Pará, en nuestro estado, IEF, hay fragmentos de bosques en los gobiernos estatales. En nuestro estado de Pará tenemos 73 ingenieras o ingenieros forestales, 20 de ellos son empleados y los otros cambian a cada 1 o 2 años, y cada uno es responsable por 1.7 millones de hectáreas para explotar. Entonces no debemos estar solos. Tenemos muchas instituciones envueltas en el manejo del bosque del Amazonas, pero muchos de ellos están solos. Tal vez el Foro Forestal de Amazonas consiga juntarnos a todos. Y los últimos 2 puntos y slides, el aspecto de civilización. El reto más importante es desarrollar una cultura forestal. Eso... El precio medio de madera, el metro cúbico, es más o menos el precio de una Big Mac. ¿Deberemos adecuar el bosque al capitalismo o debemos mostrar que debemos repensar nuestra ideología? Toda acción de manejo forestal tiene un efecto con una duración superior al tiempo de vida de muchas generaciones humanas. Necesitamos incluir también a nuestras discusiones y en las discusiones de la sociedad para que tomemos decisiones del manejo forestal. Fui muy rápido, pero quería traer esos 4 aspectos y pienso que ellos son muy importantes para que podamos avanzar. Gracias, ahí está mi correo electrónico para continuar hablando de ello. Muchísimas gracias, Milton. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Nosotros te agradecemos por participar. Entonces, dando inicio a nuestra sesión, ahora sumo a Daniel Ventes, quien es ingeniero ambiental y director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios Forestales, la Confloresta. El recado de Daniel lo iremos a traer a través de un video que nos grabó especialmente para esta sesión y estará en vivo en un poco tiempo con nuestra sesión de preguntas y respuestas y conversación de debate. Por favor, vamos a colocar el video de Daniel. Gracias.
Buenas tardes. Quisiera decir que estoy muy contento de participar en una sesión tan especial. Me llamo, soy de Amazonia, ingeniero ambiental, director de la Asociación Brasileña de Empresas Forestales, trabajo con bosques, y nuestra sigla remete a la unión de las dos palabras concesiones, foresta, y esa junción de las palabras nos envían a un compromiso con la sustentabilidad que estamos con la floresta. Pero hablando de la producción legal de madera, entonces el reto en algunos aspectos es importante. El primer punto es una imagen negativa que tenemos. Las personas creen que la madera viene de la sustitución completa de la floresta para pastos o otro tipo de cultura. A lo largo de los años hubo un cambio del uso de la madera por otros productos como plástico, cimiento, en la construcción civil, y ese cambio del patrón de consumo resultó en la sustitución de la madera. El tercer punto relacionado a un problema fundiario de tierra, porque la mayoría de los estados no posibilita el manejo forestal en áreas de posesión. Y en compensación, esos estados son muy complacentes cuando el propietario hace la conversión del uso de la tierra para pastos, para una agrícola. El cuarto punto relacionado a un exceso de burocracia. Existen autorizaciones que se sobreponen, un planeamiento que trabaja más con un control inicial, se exigen muchas informaciones, muchos trámites y burocracia y poco monitoramiento. Tenemos sistemas de control, de crédito, de madera, pero se percibe que hay poca información generada en el monitoreo de esas informaciones. Y eso causó una situación complicada. Cuando se juntan las informaciones que yo comenté, percibimos que no tenemos un ambiente de negocios muy favorable. Entonces, en ese ambiente tenemos la salida desde los años 2000 de grupos multinacionales que actuaban en Amazonia, grupos europeos, asiáticos. Y por último, en sexto lugar, destaco la poca tecnología para la aplicación de la madera. Nuestras empresas tienen un proceso de beneficiamiento. Tenemos empresas de muebles, exportadoras, para varios estados, pero uno no ve, por ejemplo, en Asia identificamos edificios construidos con 7 pisos, todos de madera. Eso no hay en Brasil y no verificamos eso. Con madera de bosques nativos. Esas maderas en Asia pues son muy utilizadas. La madera de los bosques nativos, tenemos maderos de mucho mejor calidad, más resistentes, pero son muy variadas. Hablamos comercialmente de 90 especies o más. Y esa cuestión, esa diversidad, es una dificultad de cómo tomamos ese producto que es diverso y lo aplicamos haciendo una escala para beneficiamiento industrial y permite la aplicación de él en otras oportunidades en sector de construcción civil, por ejemplo. De ahí en adelante, yo ya di un ejemplo de cambios que pueden ocurrir. El primer punto es
cómo cambiar ese panorama. Y eso involucra tecnología y eso también involucra enseñanza e investigación. El sector tiene que actuar más cerca de las universidades, de las instituciones como Embrapa, por ejemplo, para que se desarrollen nuevas informaciones, para que podamos formar mejor nuestros profesionales de muchas áreas. Eso es solo el inicio que puede ser todo, el inicio de una explotación. Y la regulación ambiental, como ya dije, tenemos que avanzar, involucra necesariamente procesos digitales. Estamos en una época de transición de información de formatos de papel a digital. La transparencia de los datos. Ya tenemos sistemas nacionales que juntan la información. Las empresas trabajan con eso y eso tiene que ser público. No tenemos todo el acceso a la información. El de Flora es muy interesante, pero datos, por ejemplo, sobre áreas, el tamaño de las UPAs y otros archivos todavía no son compartidos abiertamente. Tenemos que solicitar al órgano para que compartan y debería ser pública esa información para cualquier persona y que eso represente la realidad. Hay que crear un sistema, que haya un análisis que subsidie las informaciones. También hay la cuestión de mucha gente trabajando para regularizar las tierras y el aumento de concesiones forestales. Nosotros quisiéramos hacer esfuerzos para regular cada municipio, involucrando gobiernos estatales, federales, y de ahí en adelante podríamos reducir muchos conflictos en el campo y tendríamos un área donde los productores podrían hacer un manejo. Son pocos los estados que permiten el manejo de la posesión y lo que se tiene que hacer es regulamentar las áreas. Lo que defendemos es una regularización inclusiva que involucre propietarios de tierra, comunitarios, eso es muy importante, y las concesiones forestales o el EMAFLORA tiene una estimativa, un cálculo para Pará de 18 millones de hectáreas y se puede doblar la producción y fornecer el doble. Trabaja con 3 millones de metros cúbicos de madera y podríamos suplir y doblar la producción de madera. Hay una disponibilidad muy significativa, pero cuando tomamos esos 8 millones que ahora no se desarrolló mucho, pasó de 8 millones a 1 y tenemos que avanzar en ese punto. Y cuando uno define todos esos aspectos y implementa la cuestión de la regularización fundiaria de las tierras, tenemos que platicar con el mercado, desarrollar el marketing, tener un diálogo mejor con las partes interesadas, con el consumidor. Hablo de todo el mundo, por ejemplo, las concesiones, hay inversiones sociales. Se necesita platicar mejor con esas comunidades, cómo relacionarse con los bosques, con las comunidades. Y esa experiencia de las concesiones es muy importante. Y la producción de manejo de entidades privadas tiene que ver cómo mejorar la cuestión del impacto positivo que puede ser generada en esas áreas. La sensibilización de los consumidores es muy importante,
con respecto al el origen de la madera que se usa y sensibilizar al consumidor de que la sustentabilidad se hace a partir de patrones, estándares viables, justos. Entonces uno dice, no, yo no voy a consumir nada de madera. Lo que puede suceder es la fundación de nuestras áreas forestales para otros usos. Serían destinadas a otros usos. Entonces, cuando usamos, adquirimos la madera y tenemos una garantía de origen, uno se informa sobre la madera, su origen, y eso es muy importante porque estamos garantizando la continuidad de un área de manejo y del bioma en sí. El bosque sigue ahí, aunque se consuma su madera. Muchas gracias a todos y aquí termina mi participación. En el área del manejo forestal, estamos hablando del bosque en sí. Bien, hemos regresado. Vamos a continuar con nuestra sesión llamando a una persona que tiene un conocimiento acumulado muy grande para compartir con nosotros. En esta parte quiero hablar un poquito de pueblos indígenas y el manejo forestal. Nuestro invitado original era Chay. Sin embargo, Chay, debido a los retos que incluso con Margarita compartió con nosotros anteriormente de conexión y de internet, Chay no consiguió regresar a tiempo. Sin embargo, sin prejuicio, tenemos una invitada muy especial en la parte de hoy, que es Ivaneide Bandeira. Chay llegó dentro de un carro en la regresando de la tierra indígena. Chay, buenas tardes. ¿Puedes abrir tu micrófono para ver si podemos incluirte en la transmisión? Buenas tardes. Ella viene en la carretera. Qué bien que pudiste entrar. Estamos contentos. Entonces voy a presentar a Chay y desde ahora ya agradecer a Ivaneide Bandeira, quien también estaba aquí. Ivaneide, estás invitada a permanecer en nuestra sesión. Quisiéramos escucharte un poquito. Quiero dar valor a tu prontitud. Invitamos a Ivaneide Bandeira y voy a dejarte hablar un poco, Ivaneide. Sí, entonces primeramente vamos a comenzar con Chay. Chay está la... Quisiera que pronunciaras el nombre que no puedo pronunciar, perdóname. Ella es coordinadora del Movimiento de la Juventud Indígena de Rondonia y también hace parte de la presidencia del Consejo de la Asociación de Defensa Etnoambiental Canumbe. Chay, por favor, si pudieras presentarte y hablarnos un poquito sobre ese asunto tan importante que es el manejo forestal por los pueblos indígenas. Y después Ivaneide participará con nosotros también. Gracias. Es un placer. Y como dijo Fernanda, estaba en una tierra indígena y estamos ahora en el carro, en la carretera, para poder estar aquí con ustedes. Soy Chay Esturí, soy parte de Olopay Siruí, como Fernanda dijo, soy coordinadora del movimiento de jóvenes en Rondonia y hago parte de Canumbe y soy voluntaria también del compromiso con el mundo. Y voy a hablar sobre los cambios climáticos que hemos estado sufriendo. Antes que nada, me gustaría agradecer por la invitación y ofrecer disculpas por estar entrando hasta ahora y solo poder hablar un poco con ustedes, pero estoy segura de que habrá otras oportunidades y que podremos hablar más y podré participar más ampliamente con ustedes.
Creo que hablar sobre la situación del manejo de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas y el bosque como tal actualmente resulta muy importante, incluso más que una discusión que deberíamos tener y que estamos haciendo y que hacemos en la Amazonia, debería extenderse para otros lugares, porque hablar de la Amazonia y del manejo forestal de los pueblos indígenas es hablar de una discusión local incluso, principalmente por la situación de la crisis climática que estamos atravesando y que sabemos que los pueblos indígenas actualmente, yo no soy quien lo digo, es la ONU, que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de los bosques. Y es un hecho de que en donde haya pueblos indígenas y en donde exista la presencia de ellos, tendremos el bosque en pie. Y hablar de eso es hablar principalmente del manejo del bosque por los pueblos indígenas, es hablar también de asuntos de sustentabilidad, que creo que nadie lo hace mejor que nosotros como pueblos indígenas. Por ejemplo, en mi pueblo de Siruí trabajamos juntamente con nuestros hosts, pero trabajamos también principalmente con el café. Nuestro café está siendo reconocido de manera nacional y esperamos que también sea internacionalmente y que sea vendido por una de las mejores empresas de café, que es Tres Corazones. Y hacemos ese café sin veneno, hacemos el café de manera sostenible o sustentable y reforestando los espacios que fueron destruidos. ¿Y cómo es que comenzó el café en Surí? Cuando hubo contacto y los colonos comenzaron a invadir esa tierra, después de que salieron, dejaron sus cafetales ahí. Y entonces el pueblo Zuluí fue y aprendió a trabajar con el café en esos lugares que dejaron. Y a partir de ahí los pueblos indígenas empiezan a trabajar con el asunto de la sustentabilidad y que es posible hablar de todo, del manejo, del bosque, del campo, de la producción, y lo podemos hacer de manera sustentable, sin agredir el bosque. Lo podemos hacer utilizando lo que decimos que son las tres, se me olvidó el nombre ahorita, los tres pilares de la sustentabilidad, que son exactamente el pilar ambiental, económico y social, pensando en todo eso. Y a partir de ahí, los pueblos indígenas y mi pueblo, estamos ahí para mostrar que es posible hacerlo de forma sustentable. Pero es importante también decir que esto está siendo atacado, la vida de los pueblos indígenas está siendo atacada. Les dije que tenemos una tierra indígena en Uruguay, estaba ahí justamente porque estábamos haciendo un trabajo, fuimos a averiguar algunas invasiones, tomar algunas evidencias de lo que está ocurriendo dentro de esa tierra indígena de Uruguay, y no puedo mostrarles las fotografías, pero después las puedo mandar a Fernanda y ella la puede mandar para todos los demás. Lo que encontramos ahí en esta tierra fue una destrucción, devastación de áreas y kilómetros de las mismas destruidas, quemadas, para colocar muchos animales, bueyes. Y a veces esas personas en su imaginario crean que pelean con los pueblos indígenas, con tal vez agricultores pobres que están ahí o que quieren plantar o cultivar alguna cosa. Pero ahí estamos mostrándoles que no es así. Porque ¿quiénes son quienes tienen más de 2 cabezas de ganado? ¿Son personas pobres? No, no son. Son personas ricas que tienen mucho dinero y que están invadiendo la tierra indígena y partiendo áreas de conservación, destruyéndolas para colocar a su ganado de manera ilegal.
Y en ese trabajo hicimos algunas entrevistas, algunas investigaciones para hablar también del impacto que viene causando esto dentro de la comunidad indígena. Y lo que estamos observando es exactamente la disminución de los ríos. Los peces están desapareciendo, es decir, la comunidad también ya no tiene nada más que comer, porque con la deforestación la caza va acabándose. Y ese lugar, hicimos un monitoramiento hace más de un año y ahí encontramos un área grande deforestada y quemado también. Y, regresamos ahora e incluso allí había casa. En las casas tenemos corrales, muchas cabezas de ganado en esos corrales. Entonces vemos la velocidad, hay cercas, la velocidad en las que esas invasiones van avanzando dentro de la tierra indígena. Y nadie hace nada, y eso es lo cierto. Porque, por ejemplo, fuimos hace un año, sacamos fotografías, denunciamos a las autoridades, y ellos estaban conscientes de lo que estaban ocurriendo. Y ahora que estamos encontrando, eso es lo que les dije, son muchas tierras devastadas y varias cabezas de ganado dentro de ese terreno, de esta tierra indígena. ¿Y para dónde va ese ganado? ¿Quién está comprando ese ganado? Y es importante reflexionar sobre eso. Dejen ver. Voy a mostrarles a ustedes. Muy bien, en fin. Todo eso es muy serio. Voy a mandárselos posteriormente para que lo puedan compartir, Fernanda, las fotos de lo que encontramos. Resulta muy triste. Es muy, muy triste lo que está sucediendo. Es importante que hablemos también de esto y es tan importante como la lucha de los pueblos indígenas, porque así es como lo que lo que descubrimos. Fuimos con equipo de monitoreo para hacer ese trabajo de monitoreo en su tierra de ellos. Es un trabajo de protección y que por eso se habla de lo que dicen, por la presión que están sufriendo y terminan por dejar todo lo que hace parte de su subsistencia y de las familias, porque es lo que ellos plantan, no solamente para venderlo, sino también para alimentarse. Entonces debemos que hacer un monitoreo y la protección de su territorio. Un territorio que se demarca y que viene sufriendo toda esa presión hace mucho tiempo ya. Y hay nadie mejor que pueda hablar de esa tierra indígena de Nahuatl que Neidjiña, que ha vivido toda su vida y ha sobrevivido en esta tierra indígena, en el pueblo de Itaú. Pero creo que debemos pensar en esto. Cuando pensamos únicamente en el manejo forestal, cuando pensemos en hacer las cosas de manera sustentable, y pensando en esas tres palabritas que les dije, en el ambiental, en lo social y en lo económico, debemos observar a los pueblos indígenas y observar a los pueblos indígenas y lo que están haciendo, porque en ocasiones pensamos. Gracias, Chay. Regresaste. Puedes ya terminar. Falló un poquito la conexión. Sí, es que aquí también se está acabando mi batería. A veces pensamos que debemos perseguir nuevas tecnologías, cuando en realidad esas tecnologías ya existen. Hace muchos años, que son las tecnologías que los pueblos indígenas utilizan hasta hoy. Y incluso dejan un bosque en pie y hacen una producción de manera saludable, sustentable. Pero es eso, quería agradecerles y ofrecerles otra vez una disculpa por entrar hasta ahora. Y estoy a su disposición para que para la próxima pueda estar más tiempo, porque nos atrasamos en la tierra indígena a causa de todo lo que les acabo de comentar. Y voy ahora a dejar para que Neidjiña aumente
y diga todo lo que yo no mencioné. Y ahí van a aprender muchísimo. Muchísimas gracias. Chay, sua participação foi muito importante. Muchas gracias, fue muy importante, no tienes de qué disculparte. Entonces ahora Ivaneide Bandera vendrá aquí y va a complementar ese mensaje sobre los pueblos indígenas desde su punto de vista. Neidinha Ivaneide Bandera, pero más conocida como Neidinha. Ella es indigenista, maestra en geografía y coordinadora de proyectos de defensa Carimbé. Tiene mucha experiencia en esa cuestión de pueblos indígenas. Muchas gracias por estar aquí en nuestra sesión. Por favor, quédate a gusto para compartir tu mensaje. Buenos días a todos y todas. Es un placer hablar con ustedes. Espero que pueda decir lo que necesito, pero hablar de manejo sustentable, la gente piensa siempre en quitar madera, retirar madera, pero los pueblos indígenas tienen un trabajo de manejo con el bosque en pie. Por ejemplo, la cuestión de la castaña. Ellos mantienen sus castañeras, ellos hacen toda la cosecha, la venden, que genera renta para los pueblos indígenas y al mismo tiempo preservan la floresta y los árboles de las aguas, el agua, la fauna, que es muy importante para ellos porque ellos dependen de la fauna y de los igarapés. Entonces vemos todos esos trabajos del pueblo indígena con la castaña, con el azaí, que es una fruta, con el patoá. En caso de los suruí, por favor, no se preocupe. Con las esencias forestales y los pueblos indígenas, como dijo Guadalabuchay, ellos tienen todo un compromiso con la reforestación del bosque. Si uno observa el caso del pueblo del Shaid, él tiene un trabajo de reforestación desde 2002 y está reforestando su territorio. Al mismo tiempo que utilizan las áreas para producir café, plátanos, cacahuates y otras culturas, ellos también hacen la reforestación de lo que fue sacado del bosque. Lo que sucede de la misma forma con el pueblo indígena Wawau, que es importante decir que todo ese trabajo de proteger la floresta, el bosque, contribuye para el equilibrio climático y eso está siendo impactado por este robo de tierras, el robo de madera y por el discurso del gobierno que definitivamente él apoya la invasión de la tierra indígena, incentiva eso y también desagrega todo, por ejemplo, lo que sucedió en Rondonia con el problema de la reserva extractivista y los extractivistas están luchando para mantener el bosque en pie. Él está siendo amenazado de muerte. En caso de los Wewawau, el año pasado, el 18 de abril de 2020, un indígena que luchaba para mantener la floresta en pie fue asesinado. Los extractivistas están siendo expulsados de sus reservas para dar lugar al ganado. Entonces, tenemos que pensar a nivel internacional en una acción que pueda ayudar a los pueblos indígenas
y los pueblos tradicionales, las poblaciones tradicionales, a mantener sus territorios y desarrollar sus acciones de protección a la naturaleza, pero al mismo tiempo del manejo de la naturaleza. Eso es muy importante. Yo no sé si mi tiempo ya terminó, me dijeron que mi tiempo era muy escaso, pero en este momento en todo Brasil, los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales y los quilombolas están amenazados. El manejo de los bosques está amenazado y tenemos que tener eso muy claro. El propio manejo forestal está amenazado. ¿Por qué? Si hay un robo de tierras para dar lugar al pasto, al ganado, todo lo que se tiene en el bosque será destruido, tanto la fauna como la flora. Y eso es un perjuicio gigantesco para la cuestión de la ciencia, el medio ambiente y la cuestión económica. Porque cuando se destruye la floresta, se tira y se corta todo para poner el ganado, se destruye los igarapés. Y eso impacta recursos hídricos y eso ya está sucediendo en Amazonia. Es muy importante y en ese encuentro que tenga una reflexión de cómo apoyar esos pueblos para el desarrollo del manejo sustentable, pero no solo pensando en el manejo para quitar la esencia forestal, pero un manejo que viabilice esa economía sustentable que mantiene el bosque en pie todo el tiempo. Y entonces la cadena de la castaña, del azaí, del cacao son muy importantes, así como la del babasú para el desarrollo y la bioeconomía que se discute en el mundo. Yo agradezco esa oportunidad y estoy a su disposición para contestar preguntas si las hay. Creo que Internet de Chay ya cayó otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Neide, por tus palabras, por tu visión, tu experiencia sobre ese tema tan importante. Ahora vamos a abrir a la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Vamos a hacer una rueda de conversación entre nuestros participantes y ustedes que están también escuchándonos y viendo nuestro programa. Ya recibimos preguntas vía chat. Pueden seguir enviando comentarios, preguntas y yo voy a estar atenta al chat. Para empezar, Margarida, a ver si está aquí con nosotros. Margarida, ¿podrías abrir tu cámara, por favor, para ver si estás conectada? Gracias. La primera pregunta es para ti. Hay una pregunta de Lilian Paz Cardoso que dice, ella pregunta, ¿cuál es el producto derivado del manejo que presentaste? No sé si entendí esa parte, pero tal vez sea cuáles son los productos de manejo que están en la reserva. Y la segunda pregunta es si algún órgano estatal o federal, creo que sea del gobierno, auxilia en ese proceso de manejo. ¿Quién apoya el manejo y cuáles son los productos del manejo que hay en la reserva? Por favor. Por favor, tu micrófono. Margarida, necesito que abras tu micrófono, por favor. Gracias. ¿Ya estaba escuchando? Desde 2006, nosotros ganamos un recurso del Promanejo y tenemos una propuesta. Tenemos una unidad de producción, una UP,
y esa parte maderera y no maderera, ¿no? Los dos sectores. Y ella preguntó quiénes son los que nos ayudan de parte del Estado. Si hay algún órgano federal que auxilie el manejo. Si hay otros fuera del gobierno, puedes mencionar para ver quién apoya el manejo en la reserva extractivista Verde para Siempre. La reserva extractivista tiene 7 planes de manejo, pero voy a hablar del nuestro. Sí, bueno, siempre tuvimos socios aquí en nuestra actividad. En el Servicio Forestal Brasileño, tuvimos el Instituto de Educación de Brasil, el IFT, el IDEFLOI. Yo ayudé a crearlo en 2007. El CEMIBio, que fue creado en 2007, que es un socio, incluso fue creado en 2007, el CEMIBio también. Y con relación al gobierno, nosotros trabajamos con IDEFLOR, no con el gobierno, en la línea de producción de mudas, de semillas y en la fruticultura. Pero directamente con órganos de gobierno no tenemos todavía ayuda. Trabajamos también con contratación de tercerizados, empresas tercerizadas. Tenemos el Instituto Veraca, que ahora está trabajando con nosotros, con Copaiba, con el manejo de Copaiba. Déjame ver si me acuerdo de alguien más. Esos son los socios con los que trabajamos. Pero más de gobierno, direccionado por el gobierno, trabajamos ya con ellos. Con el CEMIBio, que es el órgano fiscalizador y licenciador, IDEFLOR, que estamos trabajando con la producción de mudas. Y el Instituto Veraca para trabajar con el Copaiba. Y ahora estamos formando un grupo de producción forestal del calendario productivo y últimamente tuvimos 2 talleres por la Secretaría Municipal de Producción en el municipio de Cuso de Moy, el EMAT, el IDEFLOR. Gracias, Margarita, por tus respuestas. Y aún tenemos otro organismo. Como socio todavía, déjame ver aquí, el ICRA del gobierno, tenemos al ICRA que fomenta y tenemos al SEBRAE. Estamos trabajando con el SEBRAE actualmente ahora y maravilloso, Margarita. Bueno, después tal vez nos puedas dar mayor información. Muchísimas gracias. Gracias. Lilian te felicita también por el excelente trabajo que han desarrollado, tanto para ti como para todas las personas que hacen parte de tu asociación. Ahora bien, tenemos una pregunta para Daniel. También Daniel Jaiz de Huracán Lima te está felicitando, dijo que tu intervención fue muy buena y nos pregunta cuáles son los principales desafíos para lidiar con los órganos de monitoreo para las concesiones. Voy a aprovechar y traer una pregunta de Lilian, quien nos pregunta qué órgano reglamenta la certificación de los productos. Creo que son 2 preguntas con el tema de certificación. Vamos a hablar de los desafíos de los órganos de monitoreo para las concesiones y después podrías hablarnos un poquito sobre cómo funciona la certificación forestal. Puedo complementar ese también si fuera necesario. Muy bien. Entonces, en relación con las cuestiones de los contratos, debemos tener un contrato firmado con el sistema forestal brasileño en 2008, 9 y 10.
Y como todo era una novedad, el órgano, el Servicio Forestal, nos hizo una proposición con órganos indicadores de control. Entonces, una dificultad que tenemos es que con los antiguos contratos tenemos un proceso de citación. Debemos tener un contrato firmado y el Servicio Forestal identificó que hay algunos artículos que no se aplicaban. Entonces, ahora ya están revisando para los nuevos contratos. Los contratos antiguos son los que nos están dando algo de dificultad. Y ese es un punto. Otra cuestión es que, por ejemplo, unos concesionarios estatales, en realidad, en lo que se hace un inventario forestal, y se comparte esa información con las empresas que van a competir y lo que se verifica en el área. Entonces es un área de pasaje, se coloca una expectativa de producción de la empresa y eso normalmente implica un problema que ya existe de hecho. Ahora, sobre el monitoreo en sí, las tecnologías han avanzado bastante y entonces el Servicio Forestal utiliza un dron online para ver cómo va el manejo y eso es muy bueno en la gestión de los contratos. Tiene puntos positivos y puntos para mejorar. Ahora bien, hablando sobre quién certifica el manejo, esto está siendo visto por el Consejo Nacional del Medio Ambiente y en los estados también existen instituciones que cada estado define para su licenciamiento. El licenciamiento hoy de las áreas privadas se hace a través de nivel estatal y las concesiones federales son hechas a nivel federal, quienes hacen el licenciamiento. Y de la certificación, para hablarlo rápidamente, son instituciones del sector del mercado. Tenemos el ETC, tenemos el CEFLOR, que son dos partes de concesiones y surgen nuevos. Pero eso es lo que te podría yo decir hasta el momento. Si quieres mayor información te lo puedo dar. Muchas gracias. Ahora, sobre las certificaciones es importante hablarlo. Son los dos principales sellos, como nos dijiste, el FCC especialmente y el CEFLOR o FCC. El FCC ya tiene bastante tiempo trabajando en Amazonas, inclusive en el área de Margarita, tiene la certificación. Neidinha, no sé si exactamente conozcas a Isaac Suruí, que también participó hace mucho tiempo en el desarrollo de patrones, tiene la certificación de no madereros y es una figura muy agradable que certifica también no madereros y ese es el sello de madera internacionalmente más reconocido. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso para responder la pregunta de certificación que nos trajo Lilian? Y posteriormente voy a mandar esas dos preguntas para Alison y para Lucas para que cerremos nuestra sesión. Bien, el SPITES Suduí realmente tienen 3 certificaciones. Tienen la certificación de Babasú, que es con Isaac y es todo un trabajo de toda la cadena productiva, que tiene harina del Babasú. Entonces obtuvieron el certificado y hay también la certificación también por la parte del FSCC con el Imaflor de la castaña. Suruí también fue certificado y ellos tienen una certificación con sellos de carbono. Se me olvidó el nombre de Isel. Yo sé que habla de la biodiversidad, pero Spaite Suruí tiene mucho ese trabajo de certificación forestal de sus productos. Tienen el certificado del babasú, la castaña y el carbono certificado. Y eso es bueno porque eso se vuelve
son formadores de opinión para otros pueblos que también quieren tener sus productos certificados y que valoran sus productos. Tarda un tiempo para conseguir esa certificación porque certificar no es barato. Además de que no es barato, es muy trabajoso y es una novedad para los pueblos indígenas. Entonces requieren una especie de adaptación para obtener esas certificaciones. Han ayudado con SPITE y con la situación de la certificación. No sé cuál era la parte que quiera saber, pero cuesta trabajo, pero los pueblos indígenas quieren tener sus productos reglamentados y certificados para que el público externo, cuando consuma un producto, sepan el origen del producto, de dónde es que viene el producto y por qué viene. Ahora buscan un sello de origen que es muy bueno y eso da una garantía para quien adquiera el producto de Suruí, sabiendo que no está comprando productos de una área degradada, invadida y eso es importante que le prestemos atención porque cuando alguien va a buscar el origen de una carne, entonces si esa carne viene de una invasión de tierra indígena, y cuando salimos a comprar un mueble debemos saber si la madera es certificada. Es importante esto porque la certificación ayuda a saber el origen y ayuda a combatir la invasión de tierras indígenas y la deforestación de la tierra de Amazonas. Muchísimas gracias, Neide. Estamos ya en los 4 últimos minutos de la sesión. Alex, de los planes de manejo. Bueno, es una afirmación. Con toda esa tecnología disponible se puede monitorear. Bueno, vamos a hacer eso en Pará y en el Mato Grosso, pero se discontinuó. Es importante tener esa evaluación. ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? Georgie gustaría tener una respuesta de Embrapa, pero no sé si Alison o Lucas pudiesen responder. Y lo otro que tal vez cada uno de ustedes pueda decir algo, se dijo de mantener el bosque en pie. Cuando hablamos sobre manejo, es el consumo responsable. Es decir, que a través de un manejo responsable generamos productos y servicios ecosistémicos y ambientales para la sociedad, mientras se generan recursos, el bien vivir, etcétera. Entonces son varios los retos en cuanto al manejo y se tiene esa propuesta que Lucas trajo, varios retos interesantes para reflexionar. Y uno que se citó es la cuestión del impacto. El impacto cero sabemos que es imposible, Lucas. No se puede hablar de eso, es imposible. Hay un impacto positivo y un impacto negativo, pero podemos reducir la magnitud de los impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Y eso es lo que importa, porque estamos generando lo positivo manteniendo el bosque en pie. Queremos un bosque biodiverso, productivo y con las personas integradas, no solamente tener esa visión antigua de la preservación y la retoma de vida, sino que estamos hablando de la conservación y el manejo. Entonces, con esas dos situaciones, provocaciones finales, comentarios para Alison y Lucas para cerrar nuestra sesión. Muchas gracias. Alison, por favor, te dejo la palabra para que empieces. Muy bien. Lucas, yo incluso voy a hablar de manera más general. Hay algunas preguntas muy técnicas que tú podrías hablar de manera mejor. Pero Fernanda, te agradezco porque estoy aquí defendiendo una bandera, que es la bandera de la acción colectiva. Estamos aquí levantando esa bandera. Y yo vine aquí con el observatorio y tú con el foro forestal. Es decir, que creemos en actores distintos unidos y ellos serán más fuertes para dar un sentido a la actuación. Pero es importante la manera en que cómo estamos defendiendo el manejo forestal comunitario. Y eso es una cuestión muy representativa de la acción o del potencial de la acción colectiva. Aquí tenemos a la Embrapa, que es una empresa pública de investigación que desarrolla acciones reconocidas para el desarrollo técnico del manejo forestal. Tenemos un bosque comprometido que se trabaja a través de las concesionarias y a través de acciones comunitarias tenemos organizaciones como UDB y asesoría.
Y quería decirles que ese trabajo conjunto tiene objetivo de desarrollar en esos territorios a través del desarrollo socialmente justo, económicamente viable y sustentable. Estamos aquí hablando de un manejo y el manejo necesariamente es tomar ventaja de los recursos naturales de una manera que no quieres afectar la resiliencia del bosque, que tenga la capacidad de regenerarse solo. Hay intervenciones a partir del proceso de reciclaje normal, que ya es común para todos nosotros y nuestros biomas. Hablamos de un manejo forestal, incluso maderero, que involucra el derrubar madera, pero lo podemos hacer de manera sustentable, a partir de planes de manejo, de autorizaciones de explotación y con el objetivo del aparato legislativo para que esas acciones sean sustentables y no perjudiquen al bosque. Entonces quería terminar diciendo que con la confluencia de las capacidades técnicas añadidas de esos diferentes actores ha sido el potencial de contribuir con el desarrollo del manejo forestal comunitario en la Amazonia y del manejo forestal como un todo, y teniendo como protagonistas de este proceso las comunidades que viven y tienen su modo de vida y son los principales guardianes de esa biodiversidad. Deja intentar ser muy breve, porque ya tenemos muy poco tiempo para responderle a George. Tenemos las herramientas para evaluar la calidad de la explotación. La explotación es una de las actividades del manejo. Entonces, utilizando drones, WIDAR o las imágenes satelitales, podemos utilizar un parámetro muy simple que es la apertura du dossier para ver la calidad de la explotación, la calidad del manejo. Aún necesitamos asociar esa información de la especie. Y ni todas esas herramientas de sensor remoto podemos extraer la información de las especies. Entonces tenemos información forestal del campo, de su población y de las especies que quedan ahí. Entonces, en cuanto al manejo, regreso a lo que dijo Fernanda. Para que tengamos esa calidad de manejo, debemos asociarlas con esas herramientas, y esa calidad es la que podemos asociar con otros productos que no sean simplemente la madera en el bosque. Podemos hablar de servicios ambientales con una reducción de emisiones, podemos hablar de conservación de riqueza de especies, de biodiversidad. Entonces es una mezcla. Necesitamos de la calidad de la explotación con esas herramientas, pero para la calidad del manejo debemos tener un monitoreo de largo plazo, porque es lo que nos explica que la dinámica de ese bosque es una dinámica de producción y servicios en la zona. Milton, vamos a terminar nuestra sesión. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Milton, la palabra es tuya. Bueno, estoy muy emocionado con muchos de lo que dijeron. Tenía un poco de recelo de la parte tecnológica. No pude oír el video de Daniel, pero ya había escuchado anteriormente, entonces yo sé muy bien de su contenido. Estoy muy feliz, agradezco mucho de nuevo por la oportunidad de poder traer esa cuestión del bosque dentro del GLF amazónico, y a todos los participantes y a la gente que pudimos contar con ellas para que hicieron un buen debate, un esfuerzo. Y también digo, Fernanda, el foro forestal está excelente. Fue algo que surgió en medio de la pandemia, lo retomamos. Y yo creo que hicimos de tripas corazón para lograr implementar, y tenemos ahora un largo camino por delante. Yo diría que es la pólvora que todavía tengo para quemar en ese periodo de profesión. Y entonces me gustaría dejar un llamado
para que se unan, que todos los sectores se unan y podamos realmente tener un foro forestal y en 5 años, como tenemos la visión, y diremos, tenemos una referencia muy importante. Yo creo que ese es el mensaje para los participantes. Muchas gracias por su acompañamiento también. Gracias a todos y todas. Entonces terminamos nuestra sesión agradeciendo una vez más e invitando a quien quiera ser parte del foro o quiera entrar en contacto con uno o una de nuestros participantes de hoy. En la sesión, en nuestra plataforma, ustedes tienen ahí parceros o socios y pueden enviar un mensaje, pueden enviar un correo electrónico, que lo pondremos más adelante, y voy a direccionar preguntas que no pudimos contestar. Soluciones de contactos, informaciones. Basta escribir para nuestra página y nosotros hacemos los redireccionamientos y gracias. Hasta la próxima.